Ricardo no era el típico héroe. De hecho, se consideraba más bien un imán para los problemas. Era joven, sí, con apenas 20 años, y valiente a su manera, aunque preferiría describirse como desesperado. Su pelo castaño siempre estaba revuelto, sus ojos verdes brillaban con una mezcla de astucia y nerviosismo, y su uniforme espacial, que le quedaba un poco grande, parecía una burla de su propia insignificancia. La Tierra, o lo que quedaba de ella, estaba en guerra. No una guerra cualquiera, sino una contra los ZZ-Glorg, una raza alienígena cruel y despiadada que veía a los humanos como poco más que insectos molestos. Los ZZ-Glorg eran altos, delgados y cubiertos de placas óseas de color púrpura. Sus ojos, amarillos y fríos, no mostraban ninguna emoción, solo una calculada indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Habían llegado sin previo aviso, destruyendo ciudades enteras con sus armas de energía y esclavizando a los supervivientes. Ricardo era un piloto de segunda, con más accidentes que misiones exitosas en su historial. Su talento principal parecía ser el de meterse en líos, generalmente por su boca, que solía soltar comentarios sarcásticos incluso en las situaciones más peligrosas. Así que, cuando lo llamaron a la oficina del comandante general, no se imaginó nada bueno. Ricardo Pérez, tronó el comandante, un hombre corpulento con el rostro curtido por la guerra, tenemos una misión para ti. Ricardo tragó saliva. Normalmente, las misiones terminaban con él vomitando en el espacio o estrellándose contra un asteroide. ¿Qué clase de misión?, preguntó, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Una misión suicida, respondió el comandante, sin rodeos. Los ZZ-Glorg tienen una base en el planeta Silos. Es un lugar infernal, lleno de peligros y criaturas hostiles. Necesitamos que vayas allí, plantes un dispositivo de interferencia y retrases sus comunicaciones el tiempo suficiente para que lancemos un ataque a gran escala. Ricardo sintió que el estómago se le revolvía. Una misión suicida. Genial. Justo lo que necesitaba. ¿Y por qué yo?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Porque eres prescindible, Pérez, dijo el comandante, sin ninguna pizca de remordimiento. Nadie más está dispuesto a ir. Y francamente, eres el único que probablemente no echaríamos de menos. La cruda honestidad le dolió a Ricardo, pero no lo sorprendió. Era un peón, un sacrificio en el gran juego de la guerra. Lo habían elegido para morir. Pero, en el fondo, una pequeña chispa de rebeldía se encendió en su interior. Si iba a morir, al menos lo haría a su manera. Les demostraría a esos ZZ-Glorg y a su propio ejército que Ricardo Pérez no era tan prescindible como creían. Iba a Silos. E iba a volver. Aunque no supiera cómo. La pequeña nave espacial de Ricardo, la libélula temblaba violentamente mientras atravesaba la atmósfera de Silos. El planeta era un caos de colores extraños, cielos púrpura oscuro, montañas dentadas de color naranja brillante y bosques de árboles retorcidos de un verde enfermizo. Las lecturas de los sensores eran alarmantes, la atmósfera era densa y corrosiva, llena de partículas desconocidas que hacían que la nave tosió y se estremeciera. Esto es, desagradable, murmuró Ricardo, sujetando el volante con fuerza. El manual del libélula decía que la nave era espaciosa y confiable, pero Ricardo sospechaba que el manual había sido escrito por un optimista empedernido que nunca había visto Silos. De repente, una ráfaga de viento particularmente fuerte golpeó la nave, haciéndola girar fuera de control. Las alarmas sonaron estridentemente mientras Ricardo luchaba por recuperar el control. «Maldición», exclamó, mientras veía cómo una montaña se acercaba rápidamente. Intentó desesperadamente corregir el rumbo, pero era demasiado tarde. La libélula se estrelló contra la ladera de la montaña con un estruendo ensordecedor. Ricardo salió disparado hacia adelante, golpeándose la cabeza contra el panel de control. Todo se volvió negro. Cuando Ricardo recobró el conocimiento, le dolía todo el cuerpo. La nave estaba hecha pedazos, rodeada de escombros y envuelta en humo. Milagrosamente, estaba vivo, aunque un poco magullado y aturdido. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se arrastró fuera de la cabina destrozada.
El paisaje que lo rodeaba era aún más aterrador de lo que había imaginado. Árboles con raíces que parecían garras se extendían hacia el cielo, y en la distancia, pudo escuchar el sonido de criaturas indescriptibles. El aire olía a azufre y a algo, dulce, pero nauseabundo. Silos era un planeta diseñado para matar. Ricardo se levantó, tambaleándose un poco, y evaluó la situación. Su nave estaba inservible, sus comunicaciones estaban cortadas y estaba solo, a merced de las criaturas que habitaban este lugar. Su misión de plantar el dispositivo de interferencia parecía ahora un sueño lejano. Pero Ricardo no se rindió. A pesar del miedo que sentía, una determinación férrea se apoderó de él. Había venido hasta aquí, y no iba a morir tan fácilmente. Tenía que encontrar una manera de sobrevivir, de cumplir su misión y de regresar a casa. Tomó su rifle láser, que milagrosamente había sobrevivido al accidente, y se adentró en el bosque. Cada sombra parecía albergar un peligro, cada sonido lo hacía saltar. Sabía que estaba en territorio desconocido, pero estaba decidido a enfrentarse a lo que Silos le deparara. El planeta era peligroso, sí, pero Ricardo Pérez era un superviviente. Y estaba listo para luchar. Aunque fuera lo último que hiciera. El bosque era un laberinto de sombras y sonidos extraños. Ricardo avanzaba con cautela, su rifle láser listo, cada sentido en alerta máxima. Había escuchado historias sobre las criaturas de Silos, bestias horribles con dientes afilados y garras capaces de desgarrar el acero. No quería encontrarse con ninguna de ellas. Pero, como suele suceder, el destino tenía otros planes. De repente, el suelo tembló. Los árboles se balancearon violentamente y un rugido ensordecedor resonó a través del bosque. Ricardo se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Algo grande se acercaba. Y entonces lo vio. Era Grognak. Grognak era una bestia gigantesca, una montaña de músculos y furia. Medía al menos 10 metros de altura, con una piel gruesa y escamosa de color verde oscuro, cubierta de cicatrices y protuberancias óseas. Sus brazos eran gruesos como troncos de árboles, terminados en garras afiladas como cuchillas. Su cabeza era enorme, con mandíbulas poderosas llenas de dientes afilados y colmillos amarillentos. Sus ojos, pequeños y rojos, brillaban con una inteligencia primitiva y una ferocidad implacable. Ricardo nunca había visto nada tan aterrador. Sintió que el miedo lo paralizaba, haciéndole olvidar cómo respirar. Sabía que estaba en serios problemas. Grognak rugió de nuevo, un sonido que le hizo vibrar los huesos. La bestia se abalanzó sobre Ricardo, moviéndose con una velocidad sorprendente para su tamaño. Ricardo levantó su rifle láser, apuntando temblorosamente a la criatura. Sabía que el rifle no haría mucho daño, pero era lo único que tenía. «Aléjate», gritó Ricardo, intentando sonar valiente. «No quiero hacerte daño». Grognak no pareció entender. Siguió avanzando, con la intención de aplastar a Ricardo como a un insecto. Ricardo apretó el gatillo. El rayo láser golpeó a Grognak en el pecho, causando una pequeña quemadura en su piel escamosa. La bestia gruñó de dolor, pero no se detuvo. En cambio, se enfureció aún más, rugiendo con más fuerza y acelerando su ataque. Ricardo sabía que estaba acabado. No tenía ninguna posibilidad contra esta bestia. Cerró los ojos, esperando el golpe final. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, sintió un aliento caliente y fétido en su rostro. Abrió los ojos lentamente y vio que Grognak estaba justo frente a él, mirándolo fijamente. La bestia estaba a punto de atacar, pero algo en la mirada de Ricardo pareció detenerlo. Ricardo estaba herido. Tenía un corte profundo en la frente, que le sangraba profusamente, y su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo extraño, probablemente rota. Estaba débil, exhausto y asustado. Pero también había algo más en su mirada, una mezcla de desesperación y compasión. Grognak pareció dudar. Por un momento, Ricardo pensó que la bestia lo iba a matar. Pero entonces, para su sorpresa, Grognak bajó la cabeza y gruñó suavemente. Era un sonido extraño, casi triste.
Ricardo no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué Grognak no lo atacaba? ¿Qué estaba esperando? La respuesta, pronto lo descubriría, cambiaría su vida para siempre. Ricardo, con la respiración agitada, observaba a Grognak. La bestia seguía allí, justo frente a él, sin hacer nada. Su mirada era intensa, como si estuviera tratando de entender algo. Ricardo no sabía qué hacer. Estaba herido, asustado y completamente indefenso. Recordó el pequeño paquete de raciones de emergencia que llevaba en su cinturón. Era casi todo lo que le quedaba de comida. Sabía que necesitaba esas raciones para sobrevivir, pero también sabía que Grognak era mucho más fuerte que él. Si la bestia quería su comida, no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Entonces, tomó una decisión arriesgada. Lentamente, con cuidado, Ricardo sacó el paquete de raciones de su cinturón. Sus manos temblaban mientras lo abría, revelando una pequeña barra de proteína y una bolsita de agua. Ofreció la barra a Grognak. «Toma», dijo Ricardo, su voz apenas un susurro. «No tengo mucho, pero, puedes tener esto». Grognak parpadeó, confundido. Inclinó la cabeza hacia un lado, observando la barra de proteína con desconfianza. Parecía no entender lo que Ricardo estaba haciendo. Ricardo extendió la mano, ofreciendo la barra más cerca de la bestia. «Es comida», dijo. «Para ti. Tengo hambre, pero tú eres más grande. Probablemente tienes más hambre». Grognak vaciló por un momento, luego extendió una de sus enormes garras y agarró la barra de proteína. La olió con desconfianza, luego le dio un pequeño mordisco. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Grognak devoró la barra de proteína en un par de bocados, luego miró a Ricardo con una expresión curiosa. Parecía agradecido. Ricardo sacó la bolsita de agua y se la ofreció a Grognak. La bestia la tomó con cuidado y la exprimió en su boca, bebiendo el agua con avidez. Cuando terminó, Grognak gruñó suavemente y se inclinó hacia Ricardo, rozando su enorme cabeza contra el hombro del humano. Era un gesto torpe, pero tierno. Ricardo se quedó helado. ¿Grognak le estaba dando las gracias? La bestia se enderezó y retrocedió un paso, permitiendo que Ricardo tuviera espacio. Lo miró fijamente por un momento, luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Ricardo se quedó allí, atónito, observando cómo Grognak desaparecía entre los árboles. No podía creer lo que acababa de pasar. En lugar de matarlo, la bestia había aceptado su comida y se había marchado en paz. ¿Por qué? ¿Por qué Grognak no lo había atacado? La respuesta era simple, aunque Ricardo tardaría un tiempo en entenderla completamente. Grognak había sido sorprendido por la bondad. En un planeta lleno de peligros y muerte, Ricardo le había ofrecido algo de comida, un acto de generosidad que la bestia nunca había experimentado antes. Y ese pequeño acto de bondad había cambiado todo. Grognak había decidido que Ricardo no era una amenaza. Era diferente. Y por eso, había decidido dejarlo vivir. Ricardo se desplomó en el suelo, sintiéndose débil y aliviado. Había sobrevivido a su encuentro con la bestia. Y, de alguna manera, había hecho algo aún más increíble, había encontrado un atisbo de esperanza en el lugar más improbable. Ahora, tenía que encontrar una manera de aprovechar esa esperanza y seguir adelante. Tenía una misión que cumplir, y ahora, tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de lograrlo. Ricardo pasó la noche junto a los restos del asterisco libélula asterisco, luchando contra el dolor y el frío. La pierna rota le dolía horriblemente, y cada sombra parecía esconder un nuevo peligro. Se preguntaba si Grognak regresaría. ¿Había sido un error confiar en la bestia? A la mañana siguiente, el sol púrpura de Silo se elevó sobre el horizonte, revelando un paisaje aún más inhóspito que el día anterior. Ricardo se preparó para lo peor, listo para enfrentarse a cualquier cosa que el planeta le deparara. Para su sorpresa, Grognak regresó. La bestia emergió de entre los árboles, mirándolo con sus pequeños ojos rojos. Ricardo se tensó, listo para defenderse si era necesario. Pero Grognak no hizo ningún movimiento amenazante.
En cambio, se acercó a Ricardo y se sentó en el suelo, observándolo pacientemente. Ricardo no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué Grognak estaba allí? ¿Qué quería? Entonces, notó algo. Grognak tenía varias heridas nuevas, cortes y rasguños que no había tenido el día anterior. Parecía haber estado en una pelea. Ricardo tuvo una idea. Quizás Grognak necesitaba ayuda. Lentamente, Ricardo se acercó a Grognak, intentando no asustarlo. Hola, Grognak, dijo, su voz suave y tranquilizadora. Veo que estás herido. ¿Puedo ayudarte? Grognak gruñó suavemente, luego asintió con la cabeza. Ricardo se sorprendió. Grognak lo estaba entendiendo. Ricardo sacó su botiquín de primeros auxilios, que milagrosamente había sobrevivido al accidente. Contenía algunos vendajes, antisépticos y analgésicos básicos. Sabía que no era mucho, pero era mejor que nada. Con cuidado, Ricardo comenzó a limpiar las heridas de Grognak. La bestia se mantuvo quieta, soportando el dolor con estoicismo. Ricardo se sorprendió de lo dócil que era Grognak. Parecía confiar en él. Después de limpiar y vendar las heridas, Ricardo le ofreció a Grognak un analgésico. La bestia lo olió con desconfianza, luego lo tragó. Ricardo sonrió. Espero que eso te haga sentir mejor, dijo. Grognak gruñó en respuesta, luego se inclinó hacia Ricardo y lo rozó con su cabeza. Era un gesto de gratitud. A partir de ese día, Ricardo y Grognak formaron un lazo improbable. Ricardo curaba las heridas de Grognak, y Grognak protegía a Ricardo de las otras criaturas peligrosas de Silos. Juntos, se enfrentaban a los peligros del planeta, cuidándose mutuamente. Ricardo aprendió que Grognak no era solo una bestia salvaje. Era inteligente, leal y, en el fondo, tenía un corazón. Grognak, a su vez, aprendió que Ricardo no era una amenaza. Era un amigo, un compañero, alguien en quien podía confiar. Su amistad era extraña, sin duda. Un humano y una bestia, unidos por la necesidad y la bondad. Pero era real. Y era lo que les permitía sobrevivir en el planeta más peligroso de la galaxia. Un día, mientras Ricardo y Grognak descansaban junto a un río de lava, Ricardo se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Todavía estaba asustado, por supuesto, pero ya no estaba solo. Tenía a Grognak a su lado. Y juntos, podían enfrentarse a cualquier cosa. A medida que pasaban los días, la relación entre Ricardo y Grognak se fortalecía. Ricardo notó que Grognak no era tan simple como parecía. La bestia tenía una inteligencia que nunca hubiera imaginado. Al principio, Ricardo intentaba hablar con Grognak, explicándole cosas sobre la Tierra, sobre la guerra con los ZZ-Glorg, sobre su misión. Sabía que Grognak probablemente no entendía nada de lo que decía, pero le hacía sentirse menos solo. Un día, Ricardo estaba tratando de abrir una lata de comida con su cuchillo. Estaba teniendo dificultades, y la lata se resbalaba constantemente. Frustrado, Ricardo gruñó y señaló la lata, luego hizo un gesto de fuerza, como si estuviera intentando abrirla. Para su sorpresa, Grognak entendió. La bestia se acercó, agarró la lata con sus enormes garras y la abrió sin esfuerzo. Ricardo se quedó boquiabierto. «¡Guau, Grognak!», exclamó Ricardo. «¿Entendiste? Eres muy inteligente». Grognak gruñó con orgullo, luego se golpeó el pecho con una garra. Ricardo se dio cuenta de que Grognak estaba aprendiendo a comunicarse. A partir de ese día, Ricardo y Grognak comenzaron a desarrollar un sistema de comunicación propio. Ricardo usaba gestos, señales con las manos y sonidos simples para dar órdenes o expresar ideas. Grognak respondía con gruñidos, movimientos de cabeza y expresiones faciales. Por ejemplo, si Ricardo quería que Grognak lo siguiera, señalaba una dirección y decía «vamos», en tono enérgico. Grognak entendía y lo seguía. Si Ricardo quería que Grognak se quedara quieto, levantaba la mano y decía «alto». Grognak se detenía inmediatamente. También aprendieron a expresar emociones básicas. Un gruñido suave significaba sí, un gruñido fuerte significaba no.
Una inclinación de cabeza significaba gracias, y un roce con la cabeza significaba me preocupo por ti. La comunicación entre Ricardo y Grognak era primitiva, pero efectiva. Se entendían mejor que muchas personas que hablaban el mismo idioma. Un día, mientras caminaban por el bosque, Ricardo vio un grupo de pequeñas criaturas parecidas a lagartos que se acercaban. Eran venenosas y peligrosas, y Ricardo sabía que tenía que actuar rápido. Grognak, ataca, gritó Ricardo, señalando a las criaturas. Grognak entendió de inmediato. Rugió con furia y se abalanzó sobre las criaturas, dispersándolas con sus garras y dientes. Las criaturas huyeron aterrorizadas, dejando a Ricardo ileso. Ricardo sonrió. Bien hecho, Grognak, dijo. Eres el mejor. Grognak gruñó con satisfacción, luego se inclinó hacia Ricardo y lo rozó con su cabeza. Ricardo sintió una oleada de cariño por la bestia. Grognak era más que un amigo. Era un compañero, un protector, un miembro de su familia. Juntos, Ricardo y Grognak superarían muchos más desafíos. Su vínculo, basado en la confianza, la lealtad y la comunicación, se haría más fuerte cada día. Y, sin saberlo, se estaban preparando para algo mucho más grande que la simple supervivencia en el planeta Silos. Se estaban preparando para cambiar el mundo. Silos no era un lugar para débiles. Cada día presentaba nuevos y aterradores desafíos, probando la resistencia y el ingenio de Ricardo y Grognak. Pero juntos, encontraron la manera de superar incluso los obstáculos más increíbles. Uno de los mayores desafíos fue cruzar un río de lava. El río era ancho y profundo, con la lava burbujeando y escupiendo llamas. El calor era insoportable, y el aire olía a azufre quemado. Ricardo sabía que si intentaban nadar a través del río, morirían quemados. Tenían que encontrar otra manera. Después de explorar la zona, Ricardo encontró una serie de rocas gigantes que sobresalían del río. Las rocas estaban calientes, pero no lo suficiente como para quemarlos. Si podían saltar de roca en roca, podrían llegar al otro lado. Pero había un problema. Las rocas estaban muy separadas entre sí, y Ricardo no estaba seguro de poder saltar tan lejos con su pierna rota. Entonces, Grognak tuvo una idea. La bestia se agachó y extendió su enorme espalda hacia Ricardo, formando un puente improvisado. Ricardo entendió de inmediato. Si se subía a la espalda de Grognak, la bestia podría saltar de roca en roca, llevándolo al otro lado. Ricardo dudó por un momento. Era arriesgado, pero no tenían otra opción. Se subió a la espalda de Grognak, agarrándose con fuerza. Grognak tomó impulso y saltó hacia la primera roca. El salto fue largo y arriesgado, pero Grognak aterrizó con seguridad. Luego, saltó a la siguiente roca, y a la siguiente, moviéndose con agilidad y precisión. El calor era intenso, y Ricardo sintió que se quemaba la piel. Pero confió en Grognak, sabiendo que la bestia lo llevaría a salvo al otro lado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Grognak saltó hacia la última roca, que estaba justo en la orilla del río. Ricardo saltó de la espalda de Grognak y cayó sobre la tierra firme, sintiéndose aliviado y agradecido. Habían cruzado el río de lava. Otro desafío peligroso fueron las plantas carnívoras. Estas plantas eran enormes, con hojas afiladas como cuchillas y bocas gigantes llenas de dientes afilados. Se escondían entre los árboles, esperando que alguna criatura desprevenida se acercara lo suficiente como para ser atrapada. Ricardo y Grognak aprendieron rápidamente a evitar las plantas carnívoras. Pero un día, mientras caminaban por el bosque, Ricardo tropezó y cayó directamente frente a una de las plantas. La planta se abalanzó sobre Ricardo, abriendo su boca gigante y preparándose para devorarlo. Ricardo gritó de terror. Pero Grognak reaccionó rápidamente. La bestia rugió con furia y se abalanzó sobre la planta, golpeándola con sus garras y dientes. La planta intentó defenderse, pero Grognak era demasiado fuerte. La bestia destrozó la planta carnívora, liberando a Ricardo. Ricardo se levantó, temblando de miedo. Gracias, Grognak, dijo. Me salvaste la vida. Grognak gruñó con cariño,
Luego se inclinó hacia Ricardo y lo rozó con su cabeza. A través de estos desafíos y muchos otros, Ricardo y Grognak aprendieron a confiar el uno en el otro y a trabajar juntos como un equipo. Se complementaban mutuamente, combinando la inteligencia y el ingenio de Ricardo con la fuerza y la ferocidad de Grognak. Y juntos, demostraron que incluso en el planeta más peligroso de la galaxia, la amistad y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Semanas se convirtieron en meses. Ricardo y Grognak se habían adaptado a la vida en silos, pero Ricardo nunca olvidó su misión. Todavía tenía que plantar el dispositivo de interferencia y regresar a casa. Un día, mientras exploraban una zona montañosa, Ricardo vio algo que le hizo detenerse en seco. Era una nave espacial. La nave estaba medio enterrada en la ladera de una montaña, cubierta de polvo y óxido. Parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Ricardo se acercó con cautela, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La nave era de un modelo antiguo, pero aún reconocible. Era una nave de reconocimiento ZZ Glorg, probablemente abandonada después de una batalla o un accidente. Ricardo inspeccionó la nave con cuidado. Estaba muy dañada, pero no completamente destruida. La cabina estaba intacta, y el motor parecía estar en relativamente buenas condiciones. Grognak, ¿crees que podemos arreglarla?, preguntó Ricardo, señalando la nave. Grognak gruñó con interés y se acercó a la nave, olfateándola y examinándola con sus garras. Después de un momento, asintió con la cabeza. Ricardo sonrió. Genial, dijo. Vamos a trabajar. Ricardo y Grognak pasaron los siguientes días trabajando en la nave. Ricardo, con su conocimiento de la tecnología ZZ Glorg, se encargó de las reparaciones técnicas. Grognak, con su fuerza y agilidad, se encargó de las tareas más pesadas, como levantar piezas pesadas y limpiar la nave. Fue un trabajo duro y peligroso. La nave estaba llena de cables sueltos y piezas afiladas, y el aire estaba lleno de polvo tóxico. Pero Ricardo y Grognak no se rindieron. Estaban decididos a arreglar la nave y escapar de Silos. Después de semanas de arduo trabajo, finalmente terminaron. La nave espacial ZZ Glorg estaba lista para volar. Ricardo se sentó en la cabina, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. No había volado una nave espacial en meses, y nunca había volado una nave ZZ Glorg. ¿Listo, Grognak?, preguntó Ricardo, mirando a la bestia. Grognak gruñó con entusiasmo y se subió a la nave, sentándose en el asiento del copiloto. Ricardo sonrió. Encendió el motor. La nave tembló y vibró, luego rugió a la vida. Ricardo aceleró, y la nave se elevó lentamente hacia el cielo. Ricardo y Grognak habían escapado de Silos. Mientras la nave espacial se alejaba del planeta, Ricardo miró hacia atrás. Vio las montañas dentadas, los bosques retorcidos y los ríos de lava. Vio el planeta que lo había enviado a morir. Pero también vio algo más. Vio el lugar donde había encontrado un amigo, un compañero, una familia. Vio el lugar donde había aprendido a confiar, a amar y a sobrevivir. Ricardo sonrió. Nunca olvidaría Silos. Y nunca olvidaría a Grognak. Ahora, tenían que regresar a la Tierra. Y tenían que prepararse para lo que les esperaba. Porque Ricardo sabía que su aventura apenas comenzaba. El viaje de regreso a la base humana fue largo y tenso. Ricardo no sabía qué esperar. ¿Lo creerían? ¿Creerían que había sobrevivido en Silos? ¿Creerían que se había hecho amigo de una de las criaturas más peligrosas del planeta? A medida que la nave espacial se acercaba a la base, Ricardo envió una señal de socorro. Esperó ansiosamente una respuesta, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Finalmente, una voz surgió del comunicador. Nave no identificada, identifíquese. Soy Ricardo Pérez, respondió Ricardo. Piloto de la Tierra. Regreso de una misión en Silos. Hubo un silencio momentáneo. Luego, la voz respondió con incredulidad. ¿Pérez? ¿Ricardo Pérez? Se le declaró muerto hace meses. Estoy vivo, dijo Ricardo. Y estoy regresando a la base. Espere, dijo la voz.
Tenemos que verificar esto. Ricardo esperó, sintiéndose cada vez más nervioso. Sabía que la gente no lo creería. Sabían que pensarían que estaba loco. Finalmente, la voz regresó. Pérez, tiene permiso para aterrizar. Pero tenga cuidado. No sabemos qué esperar. Ricardo respiró hondo y comenzó a descender. A medida que la nave espacial se acercaba a la plataforma de aterrizaje, vio una multitud de soldados y científicos reunidos. Todos lo miraban con asombro y miedo. Ricardo aterrizó la nave con cuidado y apagó el motor. Luego, se volvió hacia Grognak. Es hora, dijo Ricardo. Vamos a conocer a mi gente. Grognak gruñó con nerviosismo. Podía sentir el miedo y la hostilidad de la multitud. Ricardo abrió la puerta de la nave y salió. La multitud retrocedió, gritando y apuntando con sus armas. ¡Alto!, gritó Ricardo, levantando las manos. No disparen. No es una amenaza. La multitud dudó. Todos miraban a Grognak, que estaba saliendo de la nave. La bestia era gigantesca y aterradora, con sus dientes afilados y garras poderosas. Esa es la bestia de Silos, gritó alguien de la multitud. Es un monstruo. No lo es, gritó Ricardo. Es mi amigo. Su nombre es Grognak. La multitud no lo creyó. Todos estaban asustados. Pensaban que Ricardo estaba loco. Entonces, el comandante general se adelantó. Era el mismo hombre que había enviado a Ricardo a Silos. Pérez, dijo el comandante. Explíquese. Ricardo respiró hondo y comenzó a contar su historia. Les contó sobre el accidente de la nave, sobre su encuentro con Grognak, sobre su amistad improbable, sobre su lucha por sobrevivir. La multitud escuchó en silencio, sin interrumpir. Al final de la historia, todos estaban en shock. No podían creer lo que habían oído. ¿Está diciendo que se hizo amigo de la bestia de Silos?, preguntó el comandante, con incredulidad. Sí, respondió Ricardo. Y es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. El comandante miró a Grognak, que estaba de pie junto a Ricardo. La bestia parecía tranquila y pacífica. No sé qué pensar, dijo el comandante. Pero le daré el beneficio de la duda. El comandante se volvió hacia la multitud. Bajen sus armas, ordenó. Este hombre y esta criatura son nuestros invitados. La multitud obedeció a regañadientes. Todos seguían asustados, pero estaban dispuestos a darle una oportunidad a Ricardo y Grognak. Ricardo sonrió. Sabía que no sería fácil ganarse la confianza de todos. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Sabía que Grognak era especial. Y sabía que juntos, podían cambiar el mundo. Los días siguientes fueron un desafío para Ricardo y Grognak. Aunque el comandante les había dado una oportunidad, la mayoría de la gente en la base seguía sintiendo miedo y desconfianza hacia la bestia. Muchos evitaban a Ricardo, susurrando a sus espaldas y mirándolo con recelo. Ricardo sabía que tenía que hacer algo para cambiar la percepción de la gente sobre Grognak. Tenía que demostrarles que la bestia no era un monstruo, sino un amigo leal y amigable. Así que, Ricardo empezó a pasar tiempo con Grognak en público, dejándolo interactuar con la gente. Le mostraba a la gente cómo se comunicaban, cómo Grognak entendía sus órdenes y cómo la bestia se preocupaba por él. Al principio, la gente estaba nerviosa. Se mantenían a distancia, observando a Ricardo y Grognak con cautela. Pero poco a poco, comenzaron a relajarse. Vieron cómo Ricardo trataba a Grognak con cariño y respeto, y vieron cómo Grognak respondía con lealtad y afecto. Ricardo también organizó demostraciones para mostrar las habilidades de Grognak. Le pedía a Grognak que levantara objetos pesados, que siguiera comandos complejos y que protegiera a la gente de peligros simulados. La gente se sorprendió de lo inteligente y hábil que era Grognak. Pero lo que realmente cambió la opinión de la gente sobre Grognak fue cuando salvó la vida de un niño. Un día, un niño pequeño llamado Tomás estaba jugando cerca de la plataforma de aterrizaje. Tomás no se dio cuenta de que un vehículo pesado se acercaba a toda velocidad. El vehículo estaba a punto de atropellar a Tomás. Grognak vio el peligro y reaccionó de inmediato.
Rugió con fuerza y corrió hacia Tomás, empujando al niño fuera del camino justo antes de que el vehículo lo golpeara. Tomás estaba a salvo, pero Grognak había recibido un golpe del vehículo. La bestia cayó al suelo, gimiendo de dolor. Ricardo corrió hacia Grognak, sintiéndose aterrorizado. Pensó que la bestia estaba gravemente herida. Pero Grognak se levantó lentamente, sacudiendo la cabeza. Estaba magullado y dolorido, pero no estaba gravemente herido. Ricardo abrazó a Grognak, sintiéndose aliviado y agradecido. Gracias, Grognak, dijo. Me salvaste la vida. Bueno, la de Tomás. La gente que había presenciado el incidente se quedó boquiabierta. Vieron cómo Grognak había arriesgado su propia vida para salvar a un niño. Vieron cómo la bestia era realmente un héroe. A partir de ese día, todo cambió. La gente ya no sentía miedo de Grognak. Sentían gratitud y admiración. Empezaron a acercarse a Ricardo y Grognak, ofreciéndoles comida, agua y ayuda. Querían ser amigos de la bestia que había salvado a Tomás. Ricardo había demostrado que Grognak no era un monstruo. Era un amigo, un héroe, un miembro de la familia. Y ahora, todos lo sabían. Grognak, con su acto de valentía, demostró que las apariencias engañan y que incluso la criatura más temible puede tener un corazón bondadoso. Con el tiempo, Grognak se convirtió en algo más que un héroe en la base humana. Se convirtió en una mascota querida, un símbolo de esperanza en un mundo devastado por la guerra. Los niños lo adoraban. Le llevaban flores, le contaban sus secretos y se acurrucaban contra su suave y escamosa piel. Grognak disfrutaba de la compañía de los niños, gruñendo suavemente y lamiéndoles las caras con su enorme lengua. Los soldados aprendieron a confiar en Grognak. Lo veían como un compañero, un protector, un miembro de su equipo. Grognak los acompañaba en las patrullas, alertándolos de peligros ocultos y defendiéndolos de ataques sorpresa. Los científicos estaban fascinados por Grognak. Estudiaban su inteligencia, su fisiología y su comportamiento, aprendiendo cosas nuevas sobre la vida en Silos. Descubrieron que Grognak tenía una capacidad de aprendizaje increíble y que podía adaptarse a nuevas situaciones con facilidad. Incluso el comandante general, que al principio había sido escéptico sobre Grognak, llegó a apreciarlo. Vio cómo la bestia había cambiado la moral de la base, cómo había traído esperanza y alegría a un lugar que antes estaba lleno de miedo y desesperación. Grognak se convirtió en un símbolo de unidad, un recordatorio de que incluso las criaturas más diferentes pueden encontrar un terreno común y formar un vínculo. Su presencia demostró que la amistad y la comprensión podían superar incluso las barreras más grandes. Ricardo estaba orgulloso de Grognak. Estaba orgulloso de la forma en que la bestia había cambiado la vida de la gente en la base. Estaba orgulloso de la forma en que Grognak había demostrado que el amor y la bondad podían conquistar el miedo y el odio. Pero Ricardo también sabía que la guerra con los ZZ Glorg aún no había terminado. Sabía que los alienígenas regresarían, y que tendrían que luchar para proteger la Tierra. Así que, Ricardo comenzó a entrenar a Grognak para la batalla. Le enseñó a usar armas, a seguir tácticas de combate y a trabajar en equipo con los soldados. Grognak aprendió rápidamente, demostrando ser un guerrero formidable. Ricardo sabía que Grognak sería fundamental en la lucha contra los ZZ Glorg. Sabía que la bestia era fuerte, valiente y leal. Y sabía que juntos, podían derrotar a los alienígenas y salvar la Tierra. Grognak se convirtió en un faro de esperanza en la oscuridad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una razón para luchar. Su historia inspiró a la gente a creer en un futuro mejor, un futuro en el que la paz y la armonía prevalecieran sobre la guerra y la destrucción. En el corazón de cada humano en la base, Grognak encendió una llama de esperanza, un recordatorio de que incluso en la criatura más temible, se puede encontrar la bondad y la lealtad. Su presencia transformó la base en un lugar donde el miedo se disipó y la amistad floreció. El día que todos temían llegó. Los cielos se oscurecieron y las alarmas resonaron por toda la base. Los ZZ Glorg habían regresado, con una flota de naves espaciales aún más grande y poderosa que antes. Su objetivo era claro, destruir la Tierra de una vez por todas.
El comandante general reunió a todas las tropas. Este es el día por el que hemos estado entrenando, gritó. Lucharemos por nuestra libertad. Lucharemos por nuestro planeta. Lucharemos por nuestro futuro. Ricardo se puso su uniforme de combate y tomó su rifle láser. Miró a Grognak, que estaba de pie a su lado, con sus ojos rojos brillando con determinación. Es hora, amigo, dijo Ricardo. Es hora de mostrarles a esos ZZ Glorg de que estamos hechos. Grognak rugió en respuesta, listo para la batalla. Los ZZ Glorg atacaron la base con ferocidad. Sus naves espaciales disparaban rayos de energía, destruyendo edificios y matando a soldados. Los soldados de la Tierra lucharon valientemente, pero estaban superados en número y en potencia de fuego. La situación parecía desesperada. Entonces, Grognak entró en acción. Con su fuerza y ferocidad, lideró la defensa de la base. Se abalanzó sobre las naves espaciales ZZ Glorg, destrozándolas con sus garras y dientes. Utilizó su cuerpo como escudo, protegiendo a los soldados de los disparos enemigos. Los ZZ Glorg quedaron sorprendidos por la resistencia de Grognak. Nunca habían visto una criatura tan poderosa y tan decidida a luchar. No entendían cómo una bestia podía ser tan inteligente y estratégica. Grognak se convirtió en una fuerza imparable. Inspiró a los soldados a luchar con más valentía, a nunca rendirse, a creer en la victoria. Los soldados siguieron a Grognak a la batalla, sabiendo que con él a su lado, podían vencer cualquier obstáculo. Ricardo luchó junto a Grognak, coordinando los ataques y brindando apoyo táctico. Utilizó su conocimiento de la tecnología ZZ Glorg para sabotear sus naves espaciales y deshabilitar sus armas. Juntos, Ricardo y Grognak cambiaron el rumbo de la batalla. Los ZZ Glorg comenzaron a perder terreno, confundidos y desmoralizados por la resistencia inesperada. El comandante general observó la batalla con asombro. No podía creer lo que estaba viendo. La bestia que había temido y despreciado se había convertido en su mayor esperanza. El comandante general se dio cuenta de que había cometido un error al juzgar a Grognak por su apariencia. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no reside en la forma, sino en el corazón. El comandante general se unió a la batalla, luchando junto a Ricardo y Grognak. Les gritó a sus soldados, luchen con valentía. Luchen con honor. Luchen por Grognak, nuestro salvador. La batalla continuó durante horas, pero al final, la Tierra prevaleció. Los ZZ Glorg fueron derrotados, sus naves espaciales destruidas y sus soldados capturados o muertos. La Tierra estaba a salvo, gracias a la valentía de sus soldados y a la ferocidad de Grognak. Los ZZ Glorg aprendieron una dura lección: nunca subestimes a un amigo leal, sin importar su apariencia. Aunque los ZZ Glorg habían sido derrotados en la base, la guerra aún no había terminado. Los alienígenas habían lanzado un ataque a gran escala contra las principales ciudades de la Tierra. La humanidad estaba al borde de la extinción. Ricardo sabía que tenían que hacer algo drástico. Tenían que detener a los ZZ Glorg de una vez por todas. Tuvo una idea audaz. Recordó el dispositivo de interferencia que se suponía que debía plantar en silos. Si pudieran llegar a la nave nodriza ZZ Glorg y activar el dispositivo, podrían deshabilitar todas sus comunicaciones y armas. Era una misión suicida, pero era la única oportunidad que tenían. Ricardo le explicó su plan al comandante general. Al principio, el comandante dudó. Era demasiado peligroso. Pero Ricardo lo convenció de que era su única esperanza. El comandante aceptó, pero puso una condición: Ricardo no iría solo. El comandante y un equipo de élite de soldados lo acompañarían. Ricardo reunió a Grognak. Amigo, dijo Ricardo. Tenemos una última misión. Tenemos que salvar el planeta. Grognak gruñó con determinación, listo para la batalla. Ricardo, Grognak, el comandante y el equipo de élite abordaron una pequeña nave espacial y se dirigieron hacia la nave nodriza ZZ Glorg. El viaje fue peligroso, esquivando disparos enemigos y evitando patrullas alienígenas. Finalmente, llegaron a la nave nodriza.
Era una gigantesca fortaleza espacial, llena de soldados ZZ Glorg y armas poderosas. Ricardo y su equipo se infiltraron en la nave, abriéndose paso a través de hordas de soldados alienígenas. Grognak lideró el ataque, destrozando a los ZZ Glorg con su fuerza y ferocidad. Ricardo utilizó su conocimiento de la tecnología ZZ Glorg para desactivar los sistemas de seguridad y abrirse camino hacia la sala de control. Después de una larga y sangrienta batalla, Ricardo y su equipo llegaron a la sala de control. Se enfrentaron al líder ZZ Glorg, un ser cruel y despiadado que estaba decidido a destruir la Tierra. Ricardo y el líder ZZ Glorg lucharon con ferocidad. Ricardo era hábil y ágil, pero el líder ZZ Glorg era más fuerte y más experimentado. Cuando el líder ZZ Glorg estaba a punto de matar a Ricardo, Grognak intervino. Rugió con furia y se abalanzó sobre el líder ZZ Glorg, derribándolo al suelo. Grognak y el líder ZZ Glorg lucharon con brutalidad. Grognak era más fuerte, pero el líder ZZ Glorg era más astuto. Finalmente, Grognak logró dominar al líder ZZ Glorg. Lo agarró con sus enormes garras y lo arrojó contra un panel de control, matándolo al instante. Ricardo activó el dispositivo de interferencia. La nave nodriza ZZ Glorg comenzó a temblar y vibrar. Todas las comunicaciones y armas de la nave se desactivaron. Los ZZ Glorg estaban derrotados. Ricardo, Grognak, el comandante y el equipo de élite escaparon de la nave nodriza justo antes de que explotara. Observaron desde la distancia cómo la nave nodriza ZZ Glorg se hacía pedazos, poniendo fin a la guerra. La Tierra estaba a salvo, gracias a la valentía de sus defensores y a la amistad improbable entre un humano y una bestia. Ricardo y Grognak habían salvado el planeta. La Tierra entera celebró la victoria sobre los ZZ Glorg. La gente salió a las calles, cantando, bailando y abrazándose. Habían sobrevivido a una guerra terrible, y ahora podían empezar a reconstruir sus vidas. Ricardo y Grognak fueron aclamados como héroes. Recibieron medallas, honores y el agradecimiento de todo el planeta. Su historia se contó en libros, películas y canciones, inspirando a la gente a creer en el poder de la amistad y la valentía. El comandante general, que antes había desconfiado de Grognak, se convirtió en uno de sus mayores defensores. Reconoció que había cometido un error al juzgar a la bestia por su apariencia y le agradeció por haber salvado la Tierra. Pero la mayor sorpresa llegó cuando el gobierno de la Tierra decidió nombrar a Grognak embajador de Silos. Al principio, la gente se sorprendió. ¿Cómo podía una bestia ser embajador? Pero Ricardo explicó que Grognak era inteligente, leal y comprensivo. Les dijo que Grognak podía ayudar a fomentar la paz entre la Tierra y Silos. El gobierno accedió y nombró a Grognak embajador. Grognak aceptó el cargo con humildad y determinación. Como embajador, Grognak viajó por todo el mundo, hablando con líderes, científicos y ciudadanos comunes. Les contó sobre Silos, sobre sus criaturas y sobre sus peligros. Les explicó que Silos no era un planeta malvado, sino un lugar hermoso y único que merecía ser protegido. Grognak también viajó a Silos, donde se reunió con los líderes de las diferentes tribus de bestias. Les contó sobre la Tierra, sobre sus habitantes y sobre su deseo de paz. Les explicó que la Tierra no era una amenaza, sino un aliado potencial. Grognak utilizó su carisma y su inteligencia para convencer a los líderes de Silos de que la paz era posible. Les demostró que la amistad y la cooperación podían traer beneficios a ambas especies. Después de meses de negociaciones, Grognak logró firmar un tratado de paz entre la Tierra y Silos. El tratado estableció relaciones diplomáticas, comerciales y culturales entre los dos planetas. La Tierra y Silos se convirtieron en aliados, trabajando juntos para explorar el espacio, compartir tecnología y proteger el universo de amenazas externas. Grognak se convirtió en un símbolo de paz, un recordatorio de que incluso las criaturas más diferentes pueden encontrar un terreno común y construir un futuro mejor juntas. Su historia inspiró a otras especies alienígenas a buscar la paz y la cooperación. Ricardo estaba orgulloso de Grognak. Estaba orgulloso de la forma en que la bestia había transformado la Tierra y Silos.
Estaba orgulloso de la forma en que Grognak había demostrado que la amistad y la comprensión podían cambiar el mundo. Juntos, Ricardo y Grognak habían logrado lo imposible. Habían sobrevivido a una misión suicida, habían forjado una amistad improbable y habían salvado el planeta. Habían demostrado que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Ricardo y Grognak vivieron una vida larga y plena, viajando por todo el mundo y por el espacio, compartiendo su historia con todos los que quisieran escucharla. Se convirtieron en leyendas, en símbolos de la amistad, la valentía y la esperanza. Ricardo nunca olvidó el día en que los ZZ Glorg lo enviaron a morir a Silos. Nunca olvidó el miedo, la soledad y la desesperación que sintió. Pero tampoco olvidó la bondad de Grognak, la lealtad de la bestia y el poder de su amistad. Ricardo aprendió que la vida puede ser dura e injusta, pero que siempre hay esperanza. Aprendió que incluso en los lugares más oscuros, se puede encontrar la luz. Aprendió que la amistad puede superar cualquier barrera, incluso las más grandes. Grognak, por su parte, aprendió que los humanos no eran todos malos. Aprendió que algunos humanos eran capaces de mostrar compasión, lealtad y amor. Aprendió que la amistad podía unir a especies diferentes y crear un mundo mejor. Su historia nos enseña la importancia de ver más allá de las apariencias. Nos muestra que no debemos juzgar a los demás por su raza, su origen o su aspecto. Nos recuerda que todos somos iguales por dentro y que todos merecemos respeto y comprensión. Su historia nos anima a ser valientes y a luchar por lo que creemos. Nos inspira a nunca rendirnos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Nos recuerda que juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Su historia nos enseña el valor de la amistad. Nos muestra que los amigos son un tesoro, que debemos cuidarlos y apreciarlos. Nos recuerda que los amigos pueden ayudarnos a superar los momentos difíciles y a celebrar los momentos felices. Y, sobre todo, su historia nos enseña la importancia de la esperanza. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una razón para creer en un futuro mejor. Nos recuerda que el amor, la bondad y la amistad pueden cambiar el mundo. Así que, la próxima vez que te sientas solo, asustado o desesperado, recuerda la historia de Ricardo y Grognak. Recuerda que incluso en el planeta más peligroso de la galaxia, se puede encontrar la amistad y la esperanza. Y recuerda que, a veces, la bestia más aterradora puede ser el mejor amigo que jamás hayas tenido. Porque la verdadera belleza no está en el exterior, sino en el interior. Y la verdadera fuerza no está en el tamaño, sino en el corazón. La amistad entre Ricardo y Grognak fue una luz que brilló a través de la oscuridad, iluminando el camino hacia un futuro más brillante para la Tierra y para Silos. Su legado perduró, inspirando a generaciones a abrazar la diferencia, a luchar por la paz y a creer en el poder transformador del amor y la amistad, incluso en las formas más inesperadas.